tema que vamos a ver se llama el concepto de sucesiones. Vamos primero a ver lo que se llama una sucesión. Aquí tenemos una sucesión, es una función especial. ¿Por qué es una función especial? Porque en el dominio solamente hay números enteros positivos. Por ejemplo, el número 1, el número 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8. Quiere decir que en el dominio, acá en esta parte, no puede haber, por ejemplo, un número negativo, ni tampoco puede haber un fraccionario, ya sea 11 medios o menos 11 medios. Estos números negativos y fraccionarios no pueden estar acá en el dominio de una sucesión. Entonces, para que una función reciba el nombre de sucesión, los elementos que van acá en el dominio deben de ser números enteros. Y vamos a ver el ejemplo. La imagen de 1 es 2, la imagen de 2, 4, de 3, 6, de 4, 8, de 5 es 10, de 6 es 12. En este caso decimos, como es una función, entonces decimos que los elementos, la imagen de n, de un elemento de acá, la imagen es el mismo número multiplicado por 2. Aquí ya vemos un ejemplo solamente en la escritura. Cuando yo tengo una sucesión, escribo n, ya no escribo x. Si esto fuera una función, escribiría aquí x y la imagen sería 2x. Entonces, aquí ya vemos la diferencia en la sola escritura. Cuando yo veo x es una función. Cuando yo veo n ya no es una función, sino es una sucesión. ¿Cuál es la otra parte? Por ejemplo, en una función x, yo le puedo dar el valor de 1, de 1,1, de 1,4, de 1,9, ¿sí? O acá entre 2 y 3 estaría 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Y la gráfica de una función me daría una línea recta compacta. Aquí va compacta en una función cuando yo tengo x. Pero como acá tenemos una sucesión, no me va a dar una línea recta compacta. Vamos a ver por qué. Si yo hago la gráfica de esta sucesión, nos daría en la siguiente forma. Entonces, la imagen del 1 es el número 2, subimos, acá estaría 2. La imagen de 2, subimos hasta el número 4, acá tenemos este punto. La imagen de 3, subimos hasta el número 6. La imagen de 4, subimos hasta donde está el número 8 y así sucesivamente. Entonces aquí vemos que estos puntos son los que forman la sucesión. En una sucesión no va compacta como en una función. Aquí entonces son brincos que yo voy dando, los puntos van saltando. Aquí no va compacta como en una función. ¿Cuáles serían los términos de la sucesión? Los términos de la sucesión son los números que están aquí. Por ejemplo, acá estaría el número 1. El número 1 no fue escogido. El número 3 tampoco fue escogido. El número 5 tampoco fue escogido. El 7 ni el 9. ¿Cuáles fueron los números que fueron escogidos? Entonces, el 2. Entonces, aquí decimos que la sucesión 2n es igual. Entonces, ¿cuál es el primer término de la sucesión? El elemento que fue escogido, el número 2. Después, ¿quién fue escogido? El 4. Después, el 6. Después, el número 8. Después, el número 10. Y sigue el número 12 y puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos en una sucesión quiere decir que los números continúan avanzando hasta infinito y que no para. Los términos es un conjunto infinito y no para, cada vez van a haber números más grandes. Entonces, la sucesión, estos son los términos de la sucesión. Entonces, en este caso,
Este es lo que yo llamo el primer término de la sucesión. Entonces, este va a ser el primer término de la sucesión. Este número que va acá, el 4, va a ser el segundo término de la sucesión. Este que está acá va a ser el tercer término de la sucesión. Generalmente cuando yo estoy trabajando con sucesiones, en lugar de escribir en matemáticas primer término, escribo A1. Cuando yo escribo A1 quiere decir término número 1. Para el segundo término escribiría A2. Para el tercer término escribiría A3. Para el cuarto término escribiría a cuarto y así sucesivamente. Entonces, en las sucesiones, para indicar términos siempre escribo A. Y para indicar el puesto que está ocupando el término, escribo acá un subíndice. El número 1 me está indicando el primero, el 3 me está indicando que es el término que está ocupando el puesto número 3 y así sucesivamente. Entonces, hasta aquí está claro lo que llamamos el concepto de una sucesión. Vamos a continuar ahora, vamos a hacer unos ejemplos que consiste en buscar cuáles son los términos de una sucesión cuando a mí me dan lo que se llama la fórmula o el término enésimo. Por ejemplo, en esta sucesión, esta es la fórmula o lo que llamamos el término enésimo. Entonces, ya acabamos de ver que en una sucesión, en el dominio puede ir solamente, siempre empezamos por el número 1. Entonces, cuando n vale 1, entonces acá en esta parte quito la n y la cambio por 1. Entonces nos daría 5 por 1, me daría 5 más 1. Quiere decir que el primer término de la sucesión es el número 6. Entonces lo escribimos acá. Primer término. ¿Cómo escribimos el primer término? Lo escribimos A1, que quiere decir término número 1. Ahora, cuando n vale 2, entonces cuando n vale 2 me daría 5 por 2 más 1, 5 por 2 nos daría 10 más 1 nos daría 11. Entonces, el segundo término de la sucesión es el número 11. Cuando n vale 3, entonces quito aquí la n y la cambio por 3 y nos daría 5 por 3. Primero multiplico, me daría 15 más 1 y 15 más 1 me daría 16. Quiere decir que el tercer término es 16. Entonces, tercer término, este es el segundo. Cuarto término, entonces cuando n vale 4, entonces nos daría 5 por 4 más 1, 5 por 4 me daría 20 y 20 más 1 nos daría 21. Entonces el cuarto término es 21. Este es el cuarto término y continuamos en forma infinita y ese proceso no tiene fin. Entonces, en este tipo de ejercicios a mí me dan la fórmula y con la fórmula voy cambiando la n por el número 1, 2, 3, 4 y voy escribiendo los términos de la sucesión. Después de que yo tenga los términos ya hago la gráfica, pero ya graficar mucho más fácil. ¿Cuál es el otro tipo de ejercicios? Cuando a mí me dan la fórmula, cuando a mí me dan los términos, me dan estos términos y me devuelvo para buscar lo que llamamos el término enésimo o la fórmula de la sucesión. Vamos a dar un ejemplo en forma contraria. Entonces, en este caso, observen que a mí no me dan la fórmula. A mí me dicen cuál es el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, aquí observen que aquí no me dan ninguna fórmula. Yo tengo que buscar la fórmula. Entonces, vamos a buscar cuál sería la fórmula. Entonces, a 14 le quito 7, me daría 7. Si a 21 le quito 14, me da 7. Esto quiere decir que estos términos van de 7 en 7. Como van de 7 en 7, me estaría indicando que serían los múltiplos del número 7. Entonces, me estaría indicando que es un número multiplicado por el número 7. Vamos a comprobar, vamos a verificar si es cierto o no. Entonces, ¿qué hago? Quito aquí la n y la voy cambiando por 1. Entonces, si yo la cambio por 1, me daría 7, me da el primer término.
Si a n lo cambio por 2 me daría 14, me daría este término de acá. Si a n lo cambio por 3 me daría 21. Entonces observen que aquí, en la medida que yo voy quitando a n y lo voy cambiando por 1, 2, 3, 4, 5, me van saliendo todos los términos de la sucesión. Cuando yo he verificado que efectivamente al hacer este cambio de la n por todos los números en orden, me van saliendo esto, yo ya comprobé que efectivamente esto es lo que se llama la fórmula o el término enésimo de la sucesión. Vamos a dar otro ejemplo de este mismo caso. Entonces acá, en este caso, vamos a analizar. Si a 12 le quito el anterior, que es 5, me daría 7. Si a 19 le quito 12, me da 7. Si a 26 le quito el anterior, que es 19, también me da 7. Entonces, aquí también observamos que los términos van de 7 en 7. Pero no puedo escribir la fórmula 7n solita. ¿Por qué? Porque si yo a n lo cambio por 1, me daría 7 por 1, 7. Y acá no hay 7, acá hay 5. Entonces, para que me diera 7, tendría que quitarle 2. Entonces coloco acá 7n menos 2 y vamos a verificar si efectivamente esa es la fórmula. ¿Cómo hago para verificar? Voy quitando la n y la voy cambiando por el 1, 2, 3, 4 en orden y me tienen que dar todos los números que están acá. Una vez he comprobado que esta fórmula o término general cumple con todos estos, quiere decir que ya está verificado. Entonces vamos a empezar. Cuando n vale 1, entonces me daría 7 por 1 menos 2, nos daría 7 menos 2, nos daría 5. Nos da el primer término. Ahora, cuando n vale 2, 7 por 2 menos 2, 7 por 2 me daría 14, y 14 menos 2 me daría 12, que es el segundo. Ahora, cuando n vale 3, 7 por 3 me daría 21, y 21 menos 2 me da 19. Entonces, aquí he verificado que en la medida que yo voy quitando aquí la n y la voy cambiando por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y me dan estos términos y ya verifiqué que efectivamente esa es la fórmula. Vamos a dar otro ejemplo de este mismo caso para que el término enésimo nos quede bien entendido. Vamos a dar otro ejemplo de buscar el término general. Entonces, por ejemplo, acá hacemos lo mismo. Si a 8 le quito 3, me daría 5. Si a 13 le quito 8, me da 5. Y yo lo puedo hacer con cualquier número. Si a 28 le quito 23, 28, le quito el anterior, que es 23, también me da 5. Quiere decir que estos términos van de 5 en 5. Quiere decir que sería un múltiplo de 5. Como es un múltiplo de 5, lo multiplico por 5. N lo multiplico por 5. Ahora, para que me dé este 3, si yo lo cambiara por 1, me daría acá 5 por 1. Lo cambio por 1, me daría 5 por 1, me daría 5. Para que me diera 3, tendría que restarle 2. Entonces, le resto aquí 2 y esta sería la fórmula para esta sucesión. Vamos a verificar si se cumple o no se cumple la fórmula. Entonces recuerden lo que dijimos. Siempre la n la voy cambiando en orden, por el 1, por el 2, por el 3. Entonces empezamos. Cuando n vale 1 me daría 5 por 1 menos 2. 5 por 1 me daría 5 menos 2, 3, que es el primer término. Ahora, cuando n vale 2, entonces me daría 5 por 2, 10, y 10 menos 2 me da 8, que es el segundo. Cuando n vale 3, entonces nos daría 5 por 3 me daría 15, y 15 menos 2 me daría 13, que es el tercer término. Ahora, cuando n vale 4, menos 2 me daría 5 por 4, 20, y 20 menos 2 me da 18. Y continuamos, entonces aquí ya hemos comprobado que efectivamente esta fórmula cumple para todos los términos de la sucesión y acá en ese caso ya
hemos verificado que efectivamente esta es la fórmula o el término enésimo de la sucesión. Vamos a ver el último ejercicio de cómo buscar el término enésimo o la fórmula de una sucesión. Ese sería el ejemplo un poquito más complicado. Entonces aquí estamos mirando que este es un número entero, este es un fraccionario, este es un entero y todos los demás son fraccionarios. Entonces voy a hacer que todos sean fraccionarios para no tener problemas con el análisis. ¿Cómo convierto el 4 en un fraccionario? Lo divido por 1. 4 dividido 1 queda 4, no cambia. Lo mismo hago con el número 2, lo coloco sobre 1. Si yo analizo los fraccionarios acá, entonces vemos que están en orden. El 1, el 2. Aquí se interrumpe la secuencia y aquí continuamos con la secuencia. 4, 5, 6, 7 y sigue en orden. Quiere decir que acá hay un problema. Aquí debería estar en la parte de abajo un 3. Entonces, como no está el 3, lo hago aparecer. ¿Cómo lo hago aparecer? Multiplicando arriba y multiplicando abajo por el número 3. Y al multiplicar arriba y abajo por 3, nos quedaría los fraccionarios en la siguiente forma. 4 sobre 1, 5 medios queda igual. 2 por 3 me daría 6 tercios. 7 cuartos queda igual. 8 quintos queda igual. 9 sextos queda igual. 19 séptimos queda igual. Y entonces aquí ya completamos todos son fraccionarios y me queda más fácil hacer el análisis. Entonces aquí observamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, están todos los números en orden, quiere decir que la secuencia está perfecta. ¿Y a qué equivale a esto? Esto aquí equivale a tener el número n en la parte de abajo. Entonces, cuando n vale 1, me queda este 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, observamos que el denominador o el número que está en la parte de abajo sale perfecto con los números que hay acá. Voy a analizar ahora los numeradores o los números que están en la parte de arriba. Entonces, yo tomo cualquier número, por ejemplo, tomo el 7 y le quito el anterior. El anterior a 7 es 6, 7 menos 6 me daría 1. O tomo 9 y le quito el anterior, que es 8, y me daría 1. Esto quiere decir que los números van de 1 en 1. Entonces aquí quiere decir que el número que acompaña a n es el número 1. Y ahora, si yo tengo 1 por n, entonces si yo cambiara aquí, si yo cambiara acá a n, lo cambiara por 1, me daría 1. Por 1 me daría 1. Y para que me dé 4, me faltaría 3. Quiere decir que a esto tendría que agregarle el número 3. Entonces coloco n más 3 dividido n y este sería la fórmula general o lo que llamamos el término enésimo. Y ahora recuerden que una vez yo termino o supongo, yo estoy suponiendo que esta es la fórmula. Ahora voy a verificar que efectivamente esa es la fórmula. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy cambiando la n por el 1, por el 2, por el 3 y voy mirando que efectivamente me dan todos estos números. Entonces empezamos. Cuando n vale 1, entonces acá me daría 1 más 3 sobre 1. Y entonces aquí me daría 1 más 3 me daría 4. Y 4 dividido 1 me da 4, que es el primer número que está acá. Ahora voy a cambiar a n, lo voy a cambiar por 2, entonces me daría 2 más 3 sobre n, que vale 2, y nos daría 2 más 3 me daría 5 medios. Y 5 medios es el segundo que está acá. Entonces, hasta aquí vemos que está cumpliendo la fórmula. Seguimos. Ahora n lo cambio por 3, entonces me daría 3 más 3 sobre n, que vale 3, y nos daría 3 más 3 me daría 6, y 6 dividido 3 me daría 2, que es el número que está en esta parte, 2. Ahora seguimos cuando n vale 4, entonces me daría 4 más 3 sobre 4, y nos daría 4 más 3 me daría 7 cuartos, y 7 cuartos es el número que está acá en esta parte. Ahora cuando n vale 5, entonces nos daría 5 más 3
sobre 5 nos daría, 5 más 3 me daría 8 quintos, y 8 quintos es el número que está acá en esta parte. Ahora, cuando n vale 6, entonces me daría acá 6 más 3 sobre 6, 6 más 3 me daría 9 sobre 6, y 9 sobre 6 es el término que está acá. Ahora lo cambio cuando n vale 7. Nos daría 7 más 3 sobre 7 y nos daría 10. 7 más 3 nos daría 10 sobre 7. Entonces acá nos está indicando que acá en esta parte hay un error, porque acá dice 19 y para que la secuencia quede completa, acá me estaría indicando que hay un error y que el número que va acá en este denominador sería 10. Entonces ahí fue un error mío al escribir acá, que no me di cuenta, y escribí acá 19, y aquí está la secuencia. En el numerador van los números seguidos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acá va 10 y sigue, en el numerador sigue 11, 12, 13, porque va en una secuencia. Y abajo va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seguiría 8, 9, 10, 11. Entonces, esta es la fórmula para buscar el término enésimo de una sucesión. Ahora vamos a mirar cómo hago yo para buscar un término determinado cuando a mí me dan una sucesión. Por ejemplo, acá tenemos, este es el término 1, término 2, este es el tercero, el cuarto, acá está el que está ocupando el puesto quinto, puesto sexto, puesto séptimo. Pero hay una duda, yo quiero saber cuál es el número que está en el puesto número 50. Entonces el que está ocupando el número 50 lo llamo a 50. Entonces a mí me quedaría muy complicado, aquí vamos solamente en el puesto número 7. Entonces imagínense si me piden el que está ocupado 50 términos adelante, o 100 o 500. Me quedaría a mí muy complicado y muy largo escribir todos los términos hasta 200. Entonces, supongamos aquí me dicen que voy a buscar el que está ocupando el puesto 50. Entonces escribo A50, que significa cuando n vale 50. Entonces, acá en la fórmula quito a n y lo cambio por 50 y me daría 50 más 3 sobre 50 y me daría que el que está ocupando el puesto número 50 bien adelante sería 53 sobre 50. Pero supongamos que yo voy a buscar el que está ocupando el puesto número 100, o sea, 50 términos más adelante. Entonces, para no ponerme yo a buscar el 51, 52, 53, porque se nos haría muy extenso el ejercicio, entonces escribo acá el que está ocupando el puesto 100. Entonces, ¿qué hago? Quito la n acá en la fórmula, quito la n y la cambio por 100. Entonces me daría 100 más 3 sobre 100 y tenemos que esto nos daría 103 sobre 100. Entonces, el término que está adelante ocupando el puesto número 100 a 100 es 103 sobre 100. Y entonces acá nos damos cuenta que este es un método muy fácil para buscar el puesto, lo que llama el término enésimo en una sucesión. Vamos ahora a ver cuáles son las clases de sucesiones que hay. En forma general van a haber 3 clases de sucesiones. Vamos a ver la primera. Entonces, vamos a suponer que esta es la forma general y empezamos. Cuando vale 1, entonces me daría 1 al cuadrado, daría 1 por 1, me daría 1. Cuando n vale 2, me daría 2 al cuadrado, me da 2 por 2, me da 4. Cuando n vale 3, me daría 3 por 3, me daría 9. Cuando vale 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36 y continuamos hasta infinito. Si yo voy a hacer la gráfica de los términos de esta sucesión, nos daría en la siguiente forma. La imagen de 1, entonces la imagen de 1 estaría acá en el número 4. Tenemos acá, cuando n vale 2, cuando n vale 1,
la imagen está en 1. Cuando n vale 2, la imagen es 4. Tenemos este punto. Cuando n vale 3, la imagen está en 9, acá. Entonces observen que acá en este caso los puntos van subiendo. La gráfica va así. Entonces acá los términos van aumentando. Cuando los términos van aumentando es lo que yo llamo una sucesión creciente. Entonces, ¿cuándo una sucesión es creciente? Cuando en la medida que n aumenta de valor, los términos van aumentando, o sea que los términos van subiendo de valor. Entonces, ¿cuándo una sucesión es creciente? Cuando los términos aumentan de valor. Y vamos a ver otro ejemplo totalmente diferente a este. Vamos a explicar la segunda clase de sucesión, que este es el ejemplo, 12 sobre n. Entonces, cuando n vale 1, nos daría 12 sobre 1, que valdría 12. Ahora, cuando n vale 2, nos daría 12 dividido 2, nos daría 6. Cuando n vale 3, nos daría 12 sobre 3, nos daría 4. Cuando n vale 4, nos daría 12 sobre 4. La razón sería 3. Cuando n vale 5, nos daría 12 sobre 5. Cuando n vale 6, nos daría 12 sobre 6 es igual a 2. Y así sucesivamente. Seguimos aumentando el valor de n hasta infinito. Y vamos a hacer la gráfica para mirar qué pasaría la gráfica en este caso. Entonces, al hacer la gráfica, tendríamos, cuando n vale 1, la imagen está acá en 12. 1, 12. Acá tenemos el punto. Cuando n vale 2, la imagen de 2 es 6. Cuando n vale 3, la imagen es 4. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que en la medida que n va aumentando, los términos de la sucesión están bajando. Cada vez el término está más bajito. Cuando n vale 4, la imagen está acá en 3. Después va a estar acá y así sucesivamente. Cada vez que el valor de n va aumentando, vean, los valores cada vez están más abajo. Pero este valor nunca pasa de esta línea, de la línea de 0. Entonces, en este caso, los puntos de la sucesión están bajando. Muy diferente al ejemplo anterior, en donde los puntos iban subiendo. Entonces, cuando los puntos van bajando, es lo que llamamos una sucesión decreciente. Entonces, ¿cuándo decimos que una sucesión es decreciente? Cuando los términos cada vez tienen menor valor. De 12 pasó a 6, de 6 pasó a 4, cada vez el valor del término cada vez es un número menor. Entonces, una sucesión es decreciente cuando los términos disminuyen de valor. Disminuyen de valor. Bueno, ese sería el segundo ejemplo que corresponde a una sucesión decreciente. Vamos a ver la tercera clase de sucesión, que es cuando yo tengo menos 2 elevado a la n. Entonces, cuando n vale 1, nos daría menos 2 elevado a la 1, que nos daría menos 2. Cuando n vale 2, me daría menos 2 elevado a la 2, que me daría menos 2 por menos 2. Y acá, como estoy aplicando, tengo que aplicar la ley de los signos. Menos por menos me da más y me daría más 4. Cuando n vale 3, me daría menos 2 elevado a la 3,
y nos daría menos 2, lo tengo que multiplicar 3 veces. Y acá nos daría menos por menos, nos daría más 4 y más por menos nos daría menos 8. Entonces acá en este caso estamos observando que el signo es negativo, después positivo, después negativo, después positivo, después negativo. ¿Qué quiere decir? Que el signo menos y el signo más se van alternando. Entonces aquí nos daría menos 8, después 8 por 2 nos daría 16 positivo, después nos daría 32 negativo, después 64 positivo y después 128 negativo, y seguimos multiplicando por 2, pero cada vez los signos van alternando, más menos, y sigue así en forma infinita. ¿Qué pasaría en este caso con la gráfica de esta sucesión? La gráfica de esta sucesión nos daría en la siguiente forma. Entonces, primero, cuando n vale 1, nos daría aquí menos 2. Después, cuando n vale 2, entonces pasa arriba a 4. Entonces, de aquí pasa acá. Después, cuando n vale 3, pasa aquí abajo a menos 8. Aquí a menos 8. Entonces, observen cuál es el término. ¿Cómo va pasando? Primero pasa aquí, abajo, después arriba, después abajo, después arriba, después abajo, después arriba. Entonces no tiene una secuencia como esta, en donde aquí todos los puntos van bajando, cada vez van bajando. O en la primera, en donde los términos iban subiendo. Los términos en la primera, los términos iban subiendo. Entonces es muy diferente. Entonces, los tres tipos de sucesiones, ¿cuándo son? Cuando la gráfica sube, los puntos van subiendo, como la primera, que es la sucesión creciente. Cuando los puntos van bajando, que es lo que llamamos una sucesión decreciente. Y cuando los términos van alternando de valor. Voy a tratar de unir en una sucesión, no se deben unir los puntos, pero voy a tratar de unirlos para mirar cuál es la secuencia. La secuencia entonces aquí va abajo, entonces sube acá, pase acá abajo, luego sube, luego baja, luego sube, luego baja, y sigue así en forma alternante. Por eso esto se llama una sucesión alternante. Alternante. La misma palabra lo dice, se va alternando. Entonces, aquí puede ser, aquí va cambiando y cada vez va rebotando. Puede ser lo contrario, que la función sea alternante, que va arriba, va abajo, pero cada vez va disminuyendo, va en esta forma. Acá en eso cada vez es la onda, esta longitud de onda cada vez es mayor, vea, esta longitud de onda es cada vez mayor. Aquí la longitud de onda cada vez es más pequeña, pero tanto esta sucesión alternante como esta también es alternante, no importa si la longitud de onda, esto es lo que llamamos la longitud de onda, va aumentando o va disminuyendo. Entonces, esas son los tres tipos de sucesiones. Entonces, la primera, la sucesión creciente, que es la que va subiendo, la decreciente, que es la que va bajando, y la alternante, que es cuando va cambiando de signo. Entonces, hasta aquí terminamos esta clase y les queda hacer a ustedes los ejercicios de aplicación, en donde ustedes van a hacer los mismos tipos de ejercicios. Acá buscan los términos, con los términos hacen la gráfica y miran si la sucesión es creciente, decreciente o alternante. Muchas gracias y hasta la próxima.